diputado Francisco Alberto Torres Rivas, no, perdón, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, perdón, diputada. De Morena, perdón, diputada. Buenas noches, señor secretario, buenas noches a todos y a todas. Bueno, lo malo de que le toca a uno ya cuando han pasado varios compañeros es que algunas preguntas resultan ya una reiteración. Entonces, si usted me lo permite, voy a tomar unas preguntas referentes a la Secretaría de Cultura que no estén respondidas y otras sobre educación. Son dos y voy a cortar mi participación. Referente a la cuestión de las reformas y la reforma educativa, bueno, creo que han habido muchísimas en la historia de nuestro querido país y no han servido mucho. Hay un rezago educativo enorme, no se ha logrado erradicar el analfabetismo, 5.4 millones de personas no saben leer y escribir, 10 millones no terminan la primaria, 17 millones no terminan la secundaria. Hay una falta enorme de escuelas e infraestructura. Ya ahorita estuvieron mencionando toda esta cuestión de los baños, pero hay 14,000 escuelas que no tienen ni pizarrones, 36,000 escuelas no tienen escritorio para los maestros, el 40% de 228,000 escuelas de educación básica no tienen energía eléctrica tampoco. Las pésimas condiciones laborales de los maestros hacen que su trabajo sea realmente muy, muy difícil. Entonces, la cuestión es que las consecuencias de pronto de este desprecio hacia el mejoramiento y la buena impartición de la educación pública es el desmoronamiento de la democracia. La democracia hoy se encuentra tergiversada, manipulada, hecha a modo, en fin, casi nulificada y extinta en México, pero es necesario reconstruirla, procurarla y fomentarla, y es indudable que solo será posible lograrlo a través de la educación. Pero una educación no reducida a una simple mercancía, como se ha pretendido por los gobiernos neoliberales, sino en un quehacer cotidiano, quehacer que ancestralmente ha sido presidido por los maestros, quienes en un pasado no muy lejano, y yo tuve el privilegio de tenerlos como maestros, eran reconocidos por su enorme labor, eran baluarte de la patria y estandarte de la sociedad. Entonces, mi pregunta sería, perdón, esta la tengo aquí. ¿Por qué convertir un bien público en un beneficio privado? ¿Por qué el señor Peña Nieto se ha empeñado tanto en hacer y enfocarse hacia él dice que no, pero sí se están enfocando sus esfuerzos hacia una privatización cada vez mayor de la educación? Esa sería en cuanto a la educación, y ya no tengo tiempo de hacerle la otra, para otra ocasión será. Muchas gracias, diputada Esquivel, le agradezco mucho su pregunta. Decirle que es todo lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo. El presidente de la República cree y tiene plena convicción de la necesidad de una educación pública, mucho más fortalecida, y precisamente por ello, y precisamente por algunos de los problemas que usted ahorita enunció de manera correcta sobre los grandes retos que tenemos en la educación, es que se hizo la reforma educativa. Y la reforma educativa, precisamente hacia donde va orientado, es a poder fortalecer a la educación pública del país, pudiendo tener mejores maestros mejor formados, pudiendo tener a una escuela en el centro del sistema educativo y fortaleciendo todo lo que se debe de fortalecer de la escuela, en fin, todo lo que enumeré al inicio de mi presentación sobre las prioridades que tenemos, todas ellas van encaminadas
al fortalecimiento de la educación pública. Y no solo eso, usted hacía también mención al estado de infraestructura de muchas de las escuelas del país, que efectivamente coincidimos que es lamentable en algunos casos, pero reitero, otra vez, gracias a esta reforma educativa, hoy podemos saber con precisión cuáles son los planteles que están en malas condiciones y cuáles son sus carencias específicas, si lo que les hace falta es luz, es agua, es mejor infraestructura, en fin, cuáles son sus carencias, y a partir de ello es que se crea este programa de los certificados de infraestructura escolar, que, como decía, va a llevar la mayor cantidad de recursos que se ha tenido en las últimas décadas para poner a las escuelas en mejores condiciones. Y todo va precisamente a las escuelas públicas, con lo cual estamos fortaleciendo aún más la educación pública del país. Y no solo eso, hablaba hace un momento del programa de la reforma educativa, que este año se han invertido 7.500 millones de pesos a las escuelas. Con este programa estamos fortaleciendo el gasto corriente de las escuelas. Con esto, en una definición que además hacen de manera colectiva y democrática los maestros y los padres de familia, se decide qué hacer con ese dinero, qué es para lo que requiere la escuela. Lo requiere para mejorar ciertos temas de infraestructura, lo requiere para mayores materiales educativos, lo requiere para tener un área deportiva, en fin, esto se define de manera democrática, haciendo comunidad escolar entre los maestros, los padres de familia, y esto está fortaleciendo también a la educación pública. En conclusión, yo le diría que la reforma educativa lo que hace es fortalecer a la educación pública de este país y la aleja de intereses privados que en muchas ocasiones habían secuestrado a la educación pública en función de sus propios intereses políticos, diputada. Muchas gracias. Gracias, secretario.